vamos a hablar de Francia, porque un día como hoy, 14 de julio de 1789, fue la toma de la Bastilla. Fue la primera victoria del pueblo de París y es el símbolo contra el antiguo régimen. Por eso es la fiesta nacional. Y entonces, en este momento, vamos a hacerle un homenaje a través de la literatura. Presenté esta obra de Delacroix, que es la pintura de esa entrada a París por parte del pueblo. Y queríamos recordar a tantos personas de Bransen, que sus orígenes son franceses. Primero vamos a nombrar a Joseph Guerrero, que vivió en Doncelar y que creó la Alianza Francesa, y que de ahí surgieron tantas alumnas, y entre ellas Chuchi, que después fue continuadora, ¿no? Y que su familia Lemán, de parte de la madre, después ahora Adriana Uribarri, que también enseña francés, pero los Chavagno, los Jauregui-Lorca, los Asperuel, los Robillard, los Charriot, los Labourdet, los Lustanó, Richelieu, Echechuri, tantas personas, vasco-franceses, Lavarere, Iriberri. Y recuerdo que Iriberri, cuando escribí Mujeres de mi aldea, comentaba que los 14 de julio venían sus amigos, aunque no fueran de origen francés, y le ayudaban con los instrumentos y cantaban la Marsellesa, el abuelo de Mabel Iriberri. Bueno, ¿y a quién podríamos elegir? Pensé en muchos escritores, desde los primitivos poemas épicos como la Chanson de Roland, en la época de Carlomagno, pero a la vez pensé en el que representara a esta escritura y elegí a Víctor Hugo. Si bien hay muchos autores que lo pueden representar, es quien nos habla de Francia, de esa Francia amada. Él fue uno de los escritores románticos, fue de los escritores más generosos en cuanto a la cantidad de obras que escribió. Y no es porque se dedicó exclusivamente a escribir, fue un político, estuvo comprometido, vivió su vida con amores, tuvo a su esposa Adele, después tuvo a una actriz que fue su amante Juliette, de toda la vida, su gran amor, pero tuvo también otros amores. Es decir, vivió intensamente. También vivió el exilio, porque fíjense que esta persona tan comprometida, cuando no estuvo de acuerdo, después de haber logrado la República, cuando gobierna Luis Bonaparte, él estaba... no coincidía con los abusos de ese poder y bueno, es exiliado, se va a Bélgica y de ahí a Inglaterra. Pasa 19 años en el exilio y esta figura que en sus principios hizo tantas obras, que su padre había sido general y que había mamado en España cuando tuvo que luchar con guerra napoleónicas con José de Bonaparte en España. Él, con su familia, Víctor Hugo, fue a España, ahí estudió un tiempo, aprendió el español y después lo volcó en sus obras. Por ejemplo, en Nuestra Señora de París, donde utiliza la gitanilla, Esmeralda y ese amor imposible. Es el representante, el padre, Víctor Hugo, del romanticismo y de la novela tradicional, la última, porque después, a partir de Flaubert, comienza una novela más moderna, distinta en los relatores y la forma de expresarse. Pero la historia cuenta que él fue un escritor que vivió de la literatura, que ya a los 15 años tenía una producción muy densa. Dice que tenía en una revista que publicó a los 16
solamente con los hermanos había escrito 112 artículos, 22 poemas, y antes había escrito millares de poemas antes de los 15, y también una ópera cómica, había escrito un drama en 5 actos y muchísimas obras. Pero eso no quiere decir que no podía disfrutar de la vida, no, al contrario, tenía una capacidad de organización, de trabajo, de esfuerzo, y la única obra que quedó en suspenso fue Miseria, que se llamaba primero, que después tomó el nombre de Los Miserables. Y, sin embargo, con Luis de Bonaparte, que estuvo exiliado 19 años, Luis después lo quiso perdonar, pero él no volvió del exilio. Cuando vuelve es recibido, pero muy, muy bien recibido. Dicen que 1.000.000 de personas fueron a recibirlo al tren, pero muchas más, fíjense que 1.000.000 es mucha gente, fue cuando murió, que lo ubicaron, llevaron su féretro hasta el Panteón, donde está María Curie, donde está Voltaire, donde están los grandes de la historia de Francia. Pero bueno, vamos a tomar esta obra de Los Miserables, que decíamos que cuando su padre pasó por España, él palpó esas injusticias y saca este libro tan imponente, tan denso, pero tan rico. ¿Por qué? Porque hay un personaje, Jean Valjean, que va a pasar como el malo de la obra, si bien es porque está condenado primero a 4 años por haber robado panes, alimentos, por haber pasado hambre, joven, pero después él se escapa porque tiene otras misiones también para hacer, y hay un perseguidor que es la parte mala, el personaje malvado, turbio, negro, que es Javert, un policía muy atado a la ley que lo persigue. Y donde lo va descubriendo, él tiene que cambiar. Por ejemplo, le habían dado a su cuidado a Cosette, una madre soltera a punto de morir. Fantine le encarga esa misión. También describe con mucha emoción Waterloo, con una guerra que él la describe de una manera que tal vez no era real, pero que cuando uno se mete en esa le parece que tiene que haber sido así, de esplendorosa, de luchadora, vale la pena leerlo. Y después, toda esta obra, él se va como redimiendo, porque también un sacerdote lo ayuda. En un momento Javert lo encuentra a Valjean y lo acusan de haber robado unos cubiertos a un obispo, y realmente los había robado, pero el obispo le da una oportunidad y le dice que se los había regalado. A partir de ahí él es el encargado de un ayuntamiento y crea fábricas y ayuda a los pobres, y después cuida a esa niña, poniéndola en un convento en el cual antes él había sido jardinero para estar cerca de ella, y cuando crece se casa con Marius. Pero en las barricadas, en estas defensas, en los vaivenes de la lucha, va a los bajos fondos, va por las alcantarillas y lo lleva, a pesar de un desprecio que había sufrido por este personaje, porque conocen su lado oscuro de que estaba perseguido por la justicia, él lo salva, lo lleva a través de esas alcantarillas y lo sigue atrás Javert. Pero también está por morirse Javert y Jean Valjean lo salva. Y los dejo acá, porque ¿qué hace Javert ante este generoso auxilio de Jean Valjean? Bueno, esta es la historia de Los Miserables. No se la pierdan. Si no se animan a leerla, miren la película. Vale la pena. Y tantos autores que vamos a hablar después en otro momento de Francia. Pero voy a hablar de uno. Voy a hablar de un libro local. Fíjense, este libro me emociona. Lo escribió Tino Purtó.
fíjense, argentino Emilio Purtó, y habla de su familia. Lo escribió para los 20, para el milenio, para el cambio de milenio, en diciembre de ese año se reunió toda la familia y fíjense, lo fue elaborando y lo fue preparando con tiempo como... Fíjense acá, todos los años esta familia se reunía en su negocio con todos sus empleados para despedir el año. Esta familia, que es de Francia, su abuelo era Juan Bautista Purtó y nació en 1858 en Carré. Y fíjense, todo está detallado, todo ilustrado, con las boletas, con la contabilidad de ese trabajo de la empresa, que también tuvieron un almacén de ramos generales. Fíjense qué hermosura acá, cómo está ese almacén. Y también en la sociedad rural, fíjense acá cómo está con ese cochecito que llevaban gente, ese camioncito o ese colectivito pequeño que llevaban los niños, y miren acá cómo van los niños sacando la cabeza. Esta es una obra hermosa y los invito a todos que podamos hacer nuestro aporte a la historia, que podamos hacer esa memoria de nuestras familias. Fíjense cómo se atrevió a hacer Tino. Gracias y recordemos hoy la fiesta esta.